Saludos, pueblo dominicano. Hoy viernes 11 de enero del año 2002 traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega a través de este multimedio de lunes a viernes de 11 a 12 meridianos, a través de este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF y Canal 45 de varios sistemas de telecable en el área metropolitana, y desde luego a través de Radio Hechiceta, Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, y el cual es retransmitido cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Lanista, y para llevar adelante este programa tenemos como siempre la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos. ¿Cómo está el internet? El internet parece que está caliente hoy. Está muy caliente con respecto a varios temas internacionales, pero fundamentalmente con el de la Enron. Vamos primero a terminar con los temas previos y pasamos a los temas internacionales. La crisis eléctrica, bueno, eso ya lo están padeciendo todos los dominicanos, pero hay que decirlo. Lo trae también el Listín Diario: apagones en sus buenas en todo el país, más prolongados. Y son las distribuidoras. Entonces eso estaba supuestamente prohibido por un decreto del presidente de la República. Vamos a esperar que el superintendente de electricidad actúe. Él dijo que no iba a permitir que se violaran las disposiciones legales o la ley, ¿no? Es que el superintendente no ha sido ratificado todavía, bueno, arquitecto. Se reunió al Congreso, pero para otros fines. Pero él dio una declaración diciendo que entonces vamos a ver, muy bueno, que lo cumpla lo que dijo, ¿no? Ahí viene otra papa caliente para él, que es la cuestión de la venta de la AES a la Jaina y a la CD. Bien, arquitecto. Bueno, tenemos a Aristide, que nos sigue dando problemas, porque dice ahora la oposición haitiana, con razón, critica a Mejía por recibir a Aristide. Y hay que recordar que nosotros tenemos un embajador en Haití, en Puerto Príncipe, que se ha involucrado de tal manera en la política haitiana que ha generado todo tipo de protestas también. El otro día se señalaba nada menos que tenía un hijo en la policía haitiana, porque él estuvo casado con haitianas y tiene, creo que, 2 hijos. Y uno de ellos es miembro de la Policía Nacional. Entonces esa es una situación, la Policía Nacional haitiana, una situación que la oposición haitiana ha estado reclamándole al gobierno dominicano. Lo que pasa es que esa designación de Chico de Padel en la embajada de Haití, al igual que la designación de nuestros cancilleres, fueron decisiones del doctor José Francisco Peña Gómez que este gobierno ha acatado. No importa lo que suceda, como eso fue la voluntad del doctor Peña Gómez, ahí está. Pero yo le quiero decir entonces al canciller y al presidente también. Aquí está, porque no pude conseguir el libro de José Israel Cuello, pero está el segundo tomo de la colección de Bernardo Vega, Trujillo y Haití. De modo que todo el que quiera tener el texto del acuerdo lo puede encontrar en este segundo tomo. Y yo lamento tener que estarle haciendo propaganda a Bernardo Vega, ¿verdad? Porque esto cuesta 280 pesos. Pero independientemente de que él se beneficie de esta promoción, en la parte final de este libro está el acuerdo. Y este acuerdo, como ya le hemos dicho, pero se lo vamos a repetir hoy, ahora que se está diciendo que Aristide viene, porque se dijo que no venía. Están los dispositivos que hubieran impedido y deberían impedir los problemas que estamos teniendo. Oigan lo que dice el artículo 9. Los dos gobiernos, el dominicano y el haitiano, dictarán y harán cumplir cada uno dentro de su propia jurisdicción todas las medidas administrativas y todas las disposiciones ejecutivas útiles o necesarias para asegurar a los nacionales del otro estado, residentes o presentes en su territorio, toda la protección que a aquellos les garanticen las leyes del estado en cuyo territorio se encuentren y la que de todos modos les reserva el derecho de gente. Eso quiere decir que los haitianos que estén aquí legalmente tienen que recibir del Estado Dominicano la protección
de lo que la ley les reserva en términos de su condición de residentes legales en la República Dominicana. Eso es lo que dice eso. Bueno, pero el problema nuestro es que los que están aquí no están legales, sino ilegales, y por tanto no pueden estar protegidos por la ley dominicana, por aquello de que la ilegalidad no puede engendrar legalidad. El artículo 10 dice: para impedir en lo porvenir toda posibilidad de nuevas dificultades. Oigan bien esto. Las altas partes acuerdan, primero, que cada uno de los dichos gobiernos adoptará las medidas necesarias para impedir que sus nacionales se introduzcan por las fronteras en el territorio del otro Estado, sin el correspondiente permiso de la autoridad competente de este. ¿Qué ha estado haciendo este gobierno y todos los gobiernos que le han precedido en Haití para hacer cumplir eso, que es el compromiso que asumieron aquí cuando se firmó este documento? 2, que en conformidad con las buenas normas del derecho internacional se procederá a la repatriación de los nacionales de cada estado que se encuentre en el territorio del otro estado en violación de las leyes de este, que es el caso. Nosotros lo que tenemos que hacer es repatriar a todos los haitianos que están ilegalmente en este país. No documentarlos. O que fueran declarados indeseables por las autoridades competentes del mismo, como la señora esa Pierre, que fue a estar dando declaraciones en el extranjero en contra de la República Dominicana. Ah, no, pero entonces los medios de comunicación, comenzando por la revista Ahora, le da la primera plana para que ella despotrique entonces en una entrevista contra la República, reclamando derechos que no tiene. 3, que cada uno de ellos hará aplicar por sus propios tribunales las correspondientes sanciones a sus nacionales que, habiendo cometido hechos delictuosos en el otro estado, se encuentren refugiados en el territorio patrio. ¿Cuántos actos de delincuencia no han venido a cometer los nacionales haitianos al pasar de este lado de la frontera a asaltar a los agricultores y hacendados dominicanos, que los tienen desgaritados, robándoles reses y todo, haciéndole todo tipo de atropellos y de asaltos incluso? Entonces cruzan la frontera para refugiarse en su territorio. ¿Qué han hecho los gobiernos haitianos para perseguir a esos delincuentes? 4, las altas partes consignarán en un modus operandi que se obligan a concluir rápidamente después de la ratificación de este pacto la reglamentación adecuada para asegurar el cumplimiento de estos 3 compromisos recíprocos. Y por ahí sigue. Estos son los artículos 9 y 10, para que quede claro que nosotros no tenemos que sentarnos a negociar nada con Haití, sino tener allá un representante diplomático que les reclame, si es necesario, semanalmente o diariamente o 2 veces al día, al gobierno haitiano que cumpla con lo que se firmó cuando el gobierno dominicano indemnizó al gobierno haitiano con $750,000 por los muertos de 1937. Este es el mismo documento donde se pagó ese dinero. Aquí están también las previsiones para evitar la reedición de esa situación. Pero nosotros tenemos una serie de gente que lo que están aquí es sirviendo los intereses haitianos. Y nosotros estamos aquí para mantenerlos a raya en Unión Nacionalista y en este programa. Eso es lo que tenemos que decir por ahora respecto de la visita de Aristide. Pero a la Cancillería que tome nota, que vamos a ver cómo se lo notificamos de otra forma en términos legales. Petróleo y combustibles. Bueno, ahora tenemos, como le dijimos ayer, ¿no?, que el petróleo ha seguido bajando. Viene bajando. Y que no va a subir, ¿eh? No puede subir hasta que la economía no se rehaga. Y como veremos más adelante en las noticias económicas de Estados Unidos, eso no pinta que va a suceder. Mientras tanto, salió ayer tarde en el Nacional, petróleo sigue en baja. El precio del crudo Brent siguió bajando el jueves en Londres a causa de la ausencia de factores de apoyo y tras el fuerte alza de las reservas estadounidenses de productos destilados. Ya le explicamos
que el aumento de las reservas, que son las comerciales, no las estratégicas, que las tiene guardadas el gobierno de Estados Unidos en cavernas, ¿verdad? En depósitos soterrados, para cuestiones ya de la seguridad de los Estados Unidos. Pero estamos hablando de los inventarios comerciales, ¿eh? Bueno, pues hay un incremento de esas reservas. ¿Por qué? Porque la economía no los está demandando. ¿Y cuál es la economía que no lo está demandando? La productiva. Porque tienen a raya a sus propios productores, muy parecido a lo que está pasando con los nuestros. Entonces se han incrementado los inventarios de los productos destilados. Entonces, claro, eso se refleja en los mercados, que es la parte donde se hace especulación, y tiene que seguir bajando. Dice que hacia las 11, el barril de Brent valía $20,62 tras un cierre a $20,89 el miércoles. Se bajó de $20,89 a $20,62 en Nueva York. El precio de Light Sweet Crude cayó $1,7, bajó $1.07 de dólar, y cerró a $20,18. La cesta de los OPEP se situó en los $18,77, debajo de $19, en comparación con los $19,47 del martes, según la OPEC, la Agencia de Información del Cartel. Entonces ustedes se dan cuenta por qué estaba preocupado el ministro de Petróleo de Arabia Saudita con relación al futuro de los precios del Brent. Bueno, mire por dónde anda el precio del Brent y mire por dónde anda el precio de la OPEP. Ya la OPEP está en 18,77. Entonces, eso es lo que hay. Vamos a seguir adelante con los otros titulares. Vamos a entrar ahora a los temas nacionales. Los dominicanos ausentes. El FBI persigue en Estados Unidos a 100,000 dominicanos. Bueno, eso es un titular realmente alarmante de ayer tarde, ¿verdad? Pero estos 100,000 dominicanos están dentro de los 300,000 extranjeros que están persiguiendo para deportarlos. Sí, pero ya tenemos una cuota alta. Absolutamente. Es lamentable reconocer que los dominicanos, que como somos inteligentes, genéticamente hablando, aprendemos de todo, lo bueno y lo malo. Y hemos aprendido lo malo allá en Estados Unidos. Porque eso de estar metido en el negocio del narcotráfico no lo aprendieron aquí en la República Dominicana, lo aprendieron allá. Le quitaron el espacio a los otros latinos que estaban en el negocio. Y ahora los dominicanos están significados como elementos importantes de ese indeseable e ilegal tráfico que es el de la droga. La mayor parte de esos perseguidos son por droga. Pero ¿usted cree, arquitecto, que el FBI, que tiene tanto en qué ocuparse en estos momentos, todas las agencias de seguridad y de law enforcement, como dicen ellos, de enforzamiento de la ley dentro del territorio de los Estados Unidos, deben estar dedicando sus esfuerzos, sus energías y sus recursos a la persecución estricta de este tipo de... No, yo lo que creo, esto es una especulación mía. Sí, claro, la mía. Que como Estados Unidos, a consecuencia de las medidas que está tomando, la reacción de los hechos el martes 11 de septiembre, y como decía el trabajo aquel que leímos, de que Bin Laden había logrado su propósito de voltear hacia atrás, o sea, como un guante o como una media a los Estados Unidos, de modo de que Estados Unidos dejara de ser lo que era. Bueno, pues primero, Estados Unidos, una nación que tiene toda su historia construida a base de inmigraciones de todas partes del mundo, pues ahora se ha cerrado las inmigraciones. Primer paso. Segundo paso, está inventariando las inmigraciones que tiene dentro para sacarlas. Por cierto que escuché a Pat Buchanan en uno de esos intercambios abiertos, ¿no? de CNN, en una posición tan radicalmente contraria a los que escribió en los dos libros, ¿no? Que parece que sacó un libro, un tercer libro ahora. Bueno. Yo lo voy a mandar. Variando los otros no sé, lo voy a mandar a pedir, porque es muy interesante darle seguimiento a las posiciones de estos políticos norteamericanos.
Porque yo no creo que lo que él haya dicho ahora y todo lo que él haya podido escribir en este último libro invalide las verdades que dijo en los otros dos libros. No necesariamente, pero de hecho debo... Lo que probablemente está revelándose en su verdadero pensamiento. Pero es importante que él haya hecho las autocríticas que hizo en sus los dos libros anteriores. Sí. Porque está revelando una verdad que está ahí, aunque esté dicha por él de una manera no sincera, si es que ahora se echa para atrás y cambia todo. Pero lo que íbamos es que Estados Unidos está involucionando. Y creo que como parte de ese inventario de los extranjeros, ahora ha caído en que tiene X cantidad de latinos y tiene X cantidad de árabes por aquí, qué sé yo, y entonces los está persiguiendo a todos. Porque fíjese lo que dice aquí. En una entrevista exclusiva publicada por el periódico El Nuevo Día, Nelson confirmó, Nelson es el Time Nelson, portavoz del Servicio de Inmigración en Washington, que en la lista de criminales fugitivos del Centro Nacional de Información del Crimen, del FBI, figuran muchos dominicanos y árabes. ¿No le llama la atención específicamente que solamente esas etnias, las etnias latinas y la árabe, porque no se dice nada de la europea, tampoco se dice nada de la inmigración rusa, tampoco se dice nada de los inmigrantes, que hay muchos ilegales, del Asia, chinos, de la cuenca del Pacífico, etcétera, sino árabes y dominicanos? Sí, fíjate otra cosa que dice por aquí. Mientras tanto, República Dominicana se mantiene como una ruta activa en el tráfico de indocumentados de dominicanos, árabes, chinos, jordanos y haitianos. Sí. O sea que estamos mandando de todo por ahí. Sí, nosotros estamos canalizando por aquí una serie de... Sí, ahora, contestando tu preocupación, es obvio que hay inmigrantes y hay inmigrantes. Porque comenzando por los del Mayflower, Sí. esos son fundadores de la sociedad norteamericana, los peregrinos del Mayflower, los Pilgrims. Sí es. Pero Vamos a ver ahí hubo inmigración forzosa de africanos cuando llevaban esclavos, ¿verdad? A trabajar como esclavos en las plantaciones del sur de los Estados Unidos. Amistad. Había inmigración forzosa de chinos que los secuestraban allá en la China y los llevaban a trabajar en el ferrocarril, ¿verdad? Que venía de la costa del Pacífico a unirse con el ferrocarril el tramo que venía del este hacia el oeste. Pero los otros estaban trabajando, los que venían del este, con esclavos chinos que eran traídos de la China. Entonces, esa inmigración china que hay en los Estados Unidos de ahí. Es porque es el resultado de que ellos trajeron esclavos chinos a trabajar ahí. No es por el tráfico de inmigrantes, no se equivoquen. Entonces, que comienzan a rastrear hacia atrás, van a tener que acabar como hizo Clinton en Honduras, que tuvo que pedir excusas por el rol que había jugado los Estados Unidos en Centroamérica por haber formado escuadrones de terror Dabuizón y su compa para matar a los pobres, sobre todo a los indígenas, ¿verdad? Y sobre todo a todos aquellos que protestaran de la dominación y explotación del capital extranjero. Pero tuvo esa gallardía, hay que reconocérselo, arquitecto. Oh, ¿cómo no? Como también la tuvo Carter para devolver el canal de Panamá a los panameños, a pesar de que eso no se lo han perdonado nunca. Como no le perdonaron nunca a John Kennedy, que dio instrucciones de que la operación de Bahía de Cochinos no contara con la participación activa de los efectivos y de las fuerzas navales, aéreas y militares del gobierno de los Estados Unidos, pues decía, eso sería un compromiso que el gobierno de Estados Unidos no puede hacer ante el mundo. Bueno, pues como fracasó la operación, que sí contaba con que eso se iba a hacer así, entonces a Kennedy no le han perdonado eso nunca. Tenían que ser demócratas los tres.
Bueno, el hecho es que esa es la sociedad norteamericana, ¿verdad? Llena de contradicciones. Pero nosotros ahora en este momento vamos a ser objeto de persecución allá. Sí, vamos a estar claros. indudablemente. Y eso el gobierno debería atenderlo. Eso el gobierno debería hacer algún tipo de reclamo, plantear vía la Cancillería, frente a las autoridades norteamericanas, que aunque sean ilegales, porque había tentativamente unas gestiones de que iban a condonar, a perdonar 75,000 inmigrantes ilegales dominicanos que estaba haciendo un congresista dominicano de Nueva York. Y aquello, bueno, se ha venido todo abajo, pero contrario a todo esto, la reacción que se ha tenido es inversa y totalmente de mayor intensidad todavía que la que pudo haber habido con respecto a que se aceptaran esos inmigrantes ya dentro del territorio americano, porque no todos esos 100,000 son traficantes de drogas, criminales, como ellos aducen. No, yo lo que sostengo es que lo justo, a mi manera de ver, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, es que si la sociedad norteamericana ha pervertido a una parte de la colonia dominicana con los usos y costumbres de la delincuencia de los Estados Unidos, pues lo justo es que se queden con ellos y no que no lo devuelvan pervertidos, ¿verdad? Porque nosotros no lo mandamos pervertidos. Claro, eso sería lo... Entonces lo justo sería que se queden con ellos trancados en las cárceles o como sea, y no que no lo devuelvan aquí, como también han estado haciendo, sin cumplir las penas, para endosarle a la sociedad dominicana el tener que enfrentar las consecuencias de esa inmigración ahora ya totalmente corrompida por la delincuencia. Pero para no alargar más este tema, deme 30 segundos más. Yo lo que quería referirme era a una acción como la del presidente Fox de México con respecto a las gestiones que se estaban haciendo con los 3.5 millones de mexicanos, que iba el gobierno de Bush antes de los acontecimientos del 11 de septiembre a aceptar su residencia siempre y cuando satisfacieran unos requisitos previos. Y todo eso estaba prácticamente ya a la conclusión cuando vino esto. Bueno, pero los mexicanos han sido dejados de lado tranquilo ahí. Yo no he oído ninguna publicación de que esos 3,5 millones de mexicanos lo están persiguiendo para expulsarlo de los Estados Unidos, como aludía a lo de los chinos. Entonces solamente son los dominicanos y los árabes. Bueno, yo creo que el gobierno dominicano en esta oportunidad tiene una gran chance de hacer algo por los que están de migrantes allá, ilegales desde luego, para que esos no sufran las consecuencias de lo que todo le puede venir después de una expulsión del territorio norteamericano. Bueno, vamos a ver. Sí. Seguimos entonces con la falla de... la muerte del senador Darío Gómez. Toma nuevo giro, sí. Vinculan a crimen el hijastro de Darío Gómez. Bueno, yo debo decir que probablemente esto va a ser una cosa realmente escandalosa, ¿no? Como quiera que sea, uno presumía que pudiera venir las cosas del lado de problemas internos de tipo mafioso, ¿no? Dentro de los conflictos que genera la filosofía de las repartideras, y dónde está lo mío y que no me llegó completo o no me llegó, etcétera, ¿no? Ahí mismo dentro del ámbito que cohabitan. Pero esta es otra vertiente que se abre ahora. Parece que el asunto viene del lado de la familia. Pero siempre sigue el mismo problema fundamental, y es que había un grupo de delincuentes en la calle dispuestos a acatar los encargos de parte interesada para producir un asesinato. Es decir, fuera que viniera de un problema de conflicto de negocios, ¿no? Que alguien entonces, inconforme con el senador Darío Gómez porque no le cumplió con lo prometido, con lo acordado, mira, mátame a fulano. Y ahora resulta que no, que viene del lado de un descontento familiar, se dice que este joven vino de Estados Unidos y quizás pertenezca a esa situación delincuencial. Pero el problema sigue siendo el mismo, es que había un grupo de fascinerosos en la calle que debían estar en la cárcel y que alguien soltó para que estuvieran recibiendo este tipo de encargos. Esa situación es la fundamental. Claro que hay que buscar a quién
le pagó para que hiciera eso, pero hay que poner en claro quién es que tenía el negocio de sacar a esa gente de la cárcel para recibir encargos por dinero, porque eso fue por dinero. Entonces, igual que lo del asalto de Vimenca, que ya nos hicimos eco ayer de la versión que dio Tomás Castro, y esa versión compromete de una manera fundamental a la Policía Nacional y al actual jefe a hacer una purga en la Policía Nacional, si eso que dijo Tomás Castro es verdad. Y a propósito de lo que usted dijo sobre la puesta en libertad, así, la Corte de Apelación pide a Prisiones, a la Dirección General de Prisiones, que aclare el paradero de 52 reclusos. Sí, este es otro. Desorden penitenciario, Sí, dice sí. la Corte. Óigame esto, ustedes recuerdan que cuando enfocamos el problema de la reforma de la Policía Nacional, nosotros le dijimos que no era solamente un problema de la Policía Nacional. Porque ¿qué hacía la Policía Nacional? Para agarrar a un delincuente, si al mandarlo a justicia, o la justicia lo descargaba, o le ponía una pena ligera, o en definitiva, cuando iba a prisión, pasaba lo que pasó en el caso de Darío Gómez, que un individuo que se suponía que estaría trancado por 30 años, estaba en la calle matando gente. Entonces, son tres patas del problema. Está el problema de la policía, que persigue la delincuencia. Está la justicia, que debe impartir la justicia. Y está el régimen penitenciario, que es el que debe responder de una manera organizada, porque ¿cómo es posible que haya, y este no es el primer caso, la primera denuncia de situaciones como esta, precisamente en el caso de uno de los delincuentes, de los asesinos del senador Darío Gómez, había un reclamo de uno de los tribunales que lo había pedido no sé cuántas veces, ya olvidé el número, 18 veces. Y el preso no aparecía, y él no se sabía dónde estaba. Se llegó a decir la versión de que había muerto en un motín. Entonces, esto está diciendo que hay un caos. Hay un caos. Y yo realmente debo decir que es un fracaso para el Procurador General de la República, Virgilio Bello Rosa, y para todo su equipo, que haya una situación como esta y que esto tenga que salir así en el medio de un escándalo como este, porque no se haya logrado imprimir una dinámica de revisión, de esclarecimiento de todas estas situaciones que se dan en la vertiente de la organización de la parte penitenciaria, la que se da desde el punto de vista de la Administración de Justicia y la actuación deficiente incluso de muchos ministerios públicos. Correcto. Que fue el caso del fiscal del distrito que pidió que le quitaran una acusación a uno de los asesinos. Y todavía ese fiscal no ha sido removido por el presidente de la República. Entonces eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y cuando se escucha dentro de estos 52 casos de estos reclusos, yo leí en otro medio que habían 6 narcotraficantes con unos expedientes gruesos que están dentro de esos 52 casos, que no se sabe dónde están, en qué cárcel están y cómo han Vamos a hacer un paréntesis para cumplir el compromiso comercial y volvemos. En estos días al amigo Nicolás Casanova para que nos hable un poco de los logros que ha tenido el Central Pingamosa en ese esfuerzo precisamente del rescate de la industria azucarera nacional, que tiene en este caso una doble vertiente, que es el de la puesta en marcha de un nuevo ingenio, que es el ingenio Pingamosa, el Central Pingamosa, allá en Atomayor, y por el otro lado el rescate de los ingenios que tomó en administración de lo que fue el patrimonio del CEA. 5. Que eso es lo que nosotros sintetizamos diciendo en rescate de la industria azucarera nacional, de eso se trata, porque de lo contrario estaríamos importando nosotros azúcar, nosotros que hemos sido productores de azúcar desde cuando, la época de la colonia, ¿no? Todavía tenemos nosotros ruinas de ingenios. Inventamos el azúcar nosotros. De la época de la colonia. Imagínese usted que terminemos importando azúcar
porque este sea el dislate que estamos haciendo con nuestro país. Malditas importaciones. Sí. El cambio en la Policía Nacional, arquitecto. Dice, la policía ascienden 6 generales y retiran a 2. Martes Martínez se reúne con ex jefe de la policía retirados. Bueno, a mí lo único que me preocupa de esto es que seguimos teniendo más generales de los que se eliminan, ¿no? Yo creo que eso acaba produciendo. Yo conversaba eso ayer con un amigo y decía, bueno, eso va a ser una especie de devaluación del rango. Es decir, a la hora que haya 500 generales, bueno, ¿de qué rayos sirve tener el rango de general? Bueno, vamos a seguir. Junta Central Electoral. Jueces de la Suprema conocen carta de la Junta Central Electoral. Bueno, este es un tema que no habíamos comentado, pero ustedes saben, la Junta Central Electoral produjo un documento impugnando la calidad de la de la Suprema Corte de Justicia para juzgar preventivamente todo proceso de inconstitucionalidad. Es decir, ellos decían, bueno, pero en materia electoral ustedes no pueden incursionar por encima de lo que es las facultades de la Junta Central Electoral, y ellos enviaron un documento que ha sido motivo de escarceo. La Suprema Corte ha preguntado si esa es la posición del presidente de la Junta o si es del Pleno, y él ahora está apoderando al Pleno de la Suprema para contestarle. Vamos a ver qué sale de ahí. Vamos al ámbito de la economía nacional. Devaluando el RD peso. El dólar se mueve en dirección confusa. Entonces, más recientemente, en enero hay que inyectar dólares para controlar la tasa. El dólar bajó en casas de cambio y subió en los bancos. Este primer titular dice que hay que inyectar dólares en enero. Esto es un trabajo interesante, pero no refleja en este caso toda la verdad. Porque sí es cierto que los fines de año hay una fluctuación en el mercado. Por un lado, porque vienen dólares a la economía cuando vienen los dominicanos ausentes, ¿no? En este caso, tiene que haberse sentido una disminución, ¿por qué? Por todos los hechos de los atentados del martes 11 de septiembre, se redujo el flujo tanto de la presencia física por viaje como de las remesas. El impacto en la economía, el impacto negativo en la economía de los Estados Unidos y particularmente en la economía de los dominicanos. Pero en este caso estamos hablando de la decisión que tomó la Junta Monetaria de pasar 8 renglones, y se lo voy a volver a repetir: reaseguros, casinos de juego, divorcios al vapor, fletes, seguros, pasajes vendidos por líneas aéreas, impuestos de salidas a no residentes y ventas inmobiliarias a no residentes. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho realmente el Banco Central? No es que se lo ha pasado a la banca comercial, sino que ha dejado a esta gente en libertad de no entregarlo y de llevárselo. Y eso es lo que ellos están haciendo. Ellos se están llevando ese dinero. No se lo están dando a los bancos. Por ejemplo, el turismo, que siempre ha estado exento de un tiempo a esta parte por resolución de la Junta Monetaria a entregar sus divisas al Banco Central. Bueno, cambia lo que necesita para pagar sus nóminas. Entonces va a los bancos o a donde le den el retorno mayor y cambia a pesos y paga sus nóminas. El resto no lo entrega, y nosotros hemos montado toda una industria, la más dinámica en este momento de la economía dominicana. Y sin embargo los dólares no entran al Banco Central porque el Banco Central ha renunciado a captarlos. ¿Por qué? Porque ese es el mandato. Para eso es que tenemos los gobernadores que hemos tenido en el Banco Central, con sus excepciones notables, que fue el caso de Luis Julián Pérez y otros, pero el caso específicamente de don Luis Julián. Entonces, esa es la situación. Nos están endosando otra devaluación, pero esto es como el cuento del individuo que se amanecía parranda, y cuando llegaba a su casa y se iba a acostar, para precaverse de que su mujer lo sorprendiera, él caminaba de espalda hacia la cama, ¿no? Sí. Y cuando la mujer se despertaba, él se hacía como que se acababa de levantar. Decía, no, me voy ahora, tengo que irme temprano, ¿verdad? Y acababa de llegar. Y entonces aquí hay una serie de gente que se han aprendido ese tipo de actuación
caminan al revés. Si tú lo sorprendes, dicen, no, es que yo ahora voy a tal cosa. Y están haciendo exactamente lo contrario a lo que ellos están diciendo. Dice el Banco Central que esto es para reforzar a los bancos privados, bancos comerciales. No es verdad. Sencillamente les han permitido llevarse esos dólares de la economía dominicana. Eso es lo que han hecho. Y nosotros lo vamos a seguir diciendo aquí, sí, bien claro. Ahora no vamos a entrar en el análisis, pero aquí hay dos aspectos muy importantes que son el penúltimo y el antepenúltimo, los pasajes vendidos por línea aérea y el impuesto de salida a los residentes, que no hay ninguna razón para hacérselo, para transferírselo a esas entidades. Y no coja cuerda con los impuestos de salida a los residentes porque no acabamos. No, internacionales. Estados Unidos. El escándalo ahora sí es. Y la auditoría, y la auditora Arthur Andersen. Bueno, aquí yo traje casi como media resma de papel sacado del internet. Mire, todo esto es relacionado con el caso de la Enron. El caso de la Enron. Esto se está complicando. Oigan esto, miren. Esto está en inglés, dice, la Andersen admite que destruyó estos papeles de la Enron. Documentos. Es decir, que fue la empresa auditora la que destruyó los papeles, porque en una declaración, aquí en la prensa, queriendo como sacar los pies, dijeron que la Enron había destruido papeles. No, fueron ellos. Entonces, la Arthur Andersen, yo tenía la idea de que había 3 investigaciones en curso. Bueno, pues no, son como 6 investigaciones en curso, sí, porque en el Congreso solamente hay como 4 comisiones distintas que están investigando no solamente a la Enron, sino a la Arthur Andersen y a las demás empresas auditoras en la forma en que se comportan con todas estas vagabunderías que hacen estas empresas. Los estándares y las normas que tienen. Entonces hay otra investigación de la Securities and Exchange Commission, sí, la SEC, y otra que es la que ha obligado del Departamento de Justicia al ministro de Justicia a inhibirse, que es la investigación criminal. A él y a su asistente principal. Mire, el Departamento de Justicia es sometido a prueba con la Enron, la investigación criminal de la Enron. Esto es grave. Resulta ser que la Enron estaba muy protegida por las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, incluyendo el más alto nivel. Se mencionó incluso a la familia Bush, tanto al padre como al actual presidente. Se mencionó específicamente al secretario del Ejército como socio de la empresa. Y ahora se ha mencionado al vicepresidente Dick Cheney, que recibió 6 veces al señor Ley, el presidente. Íntimo amigo del señor Bush, a propósito, presidente de la Junta de Directores de la Enron. Y ese señor, dice el presidente de los Estados Unidos, que la última vez que lo vio fue en un evento que había organizado su madre, creo, para recoger fondos para no sé qué actividad de esas. Eso debe haber sido la ocasión en que le aportó la Enron $145,000 para la campaña de... No. Esa fue otra. Él decía que la última vez que lo vio, ¿no? Fue un acto de una recolección de fondos para fines caritativos, una cosa, y que ahí estaba este señor, porque este señor estaba en todo lo que tenía que ver con la familia Bush. Entonces le dio contribuciones a su campaña y le dio contribuciones al señor Ashcroft, que es el secretario de Justicia, y eso lo ha obligado a él y a su asistente a inhibirse de esta investigación criminal del propio departamento del señor Ashcroft. ¿No? Van a tener que nombrar al Departamento de Justicia un fiscal especial, como lo nombraron para el caso del presidente Clinton, para el Whitewater. Entonces van a tener que investigar esto con un Whitewater-tazo. Sí, esto no se sabe a dónde puede llegar, porque fíjense ustedes que han destruido documentos. Si hay algo que acusa una intención criminal, es cuando usted destruye documentos. Y ahora resulta que han destruido documentos. Más de 1,000 documentos, ¿qué pasa? No sé, no se sabe la cantidad de documentos ni se sabe el contenido, pero eventualmente se sabrá. Porque documentos y registro electrónico. Y además también borraron de las computadoras, borraron algunos archivos
Entonces, esto es realmente criminal en la intención, ¿eh? Entonces, el escándalo, esto es una hilacha que usted está jalando ahí y no se sabe si el flu se va a descoser del todo, ¿eh? Recuerde Watergate. Sí, por ahí puede ir a parar esto. Pero, mire, la situación de esto, vamos a tener que ir leyéndolo durante varias sesiones porque la información es muy extensa. Pero la consecuencia en la economía de Estados Unidos de todo esto, y aquí sacamos una información, es que hoy habla Alan Greenspan. Entonces, Wall Street está pendiente de las palabras de Greenspan. Aquí hay esta otra información que dice que Wall Street es todo oído. Esto se refiere a que el señor Greenspan probablemente se va a dejar caer con alguna orientación de lo que va a ser ¿cómo se llama? La Junta Federal de la Reserva de los Estados Unidos, de la cual él es presidente. Y ya han bajado 11 veces la tasa del interés bancario, ¿no? 11 veces, está en 2.5, ¿no? Y si sigue bajando, no sé a dónde van a llegar. Ahora bien, aquí dice también que están pendientes de la Ford. Esa es otra que está. Porque la Ford dice que está preparando un plan de reestructuración que va a incluir un corte de su producción de 1 millón de vehículos. ¿Usted se imagina el impacto que eso va a tener en la economía y en el empleo de los Estados Unidos? Se habló del cierre de 6 plantas y de unos 40.000 trabajadores en total. El asunto interesante, porque estas complejidades de la economía no se sabe hasta dónde van a llegar, pero yo vi una referencia a la producción en el Canadá. Parece que, tú recuerdas lo que yo te estaba comentando de ese panel ampliado, ¿no? Donde se estaba hablando de la necesidad de defender la producción norteamericana de automóviles y que los norteamericanos debían preferir comprar el automóvil norteamericano y no el extranjero. Y entonces, entre el intercambio que se produjo allí, hablaba un legislador que estaba protegiendo que en su estado había más de 800,000 empleos dependiendo de la industria automotriz. Y salta uno de los que estaba allí o de los que llamó. Dice, bueno, yo me compré un automóvil norteamericano, pero resulta que está hecho en Canadá. Y otro dice, y yo me compré un automóvil extranjero, Honda, pero está ensamblado en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted se compra el Honda, las piezas que están ensambladas con mano de obra norteamericana vinieron del Japón. O sea, ahí hay componentes japoneses y hay un componente norteamericano porque se ensambló en los Estados Unidos. En el otro caso, las piezas son norteamericanas, son enviadas al Canadá, pero la mano de obra es canadiense. Exactamente. Entonces, vaya usted a ver, eso es tremendo lío lo que han armado, ¿eh? Yo no sé realmente si tienen la fórmula de salida de este problema, de esta globalización. Pero vamos a ver qué dice el señor Alan Greenspan hoy. Tenemos otra información interna de Estados Unidos. Sí, el Frente Interno dice, un complot para matar al gobernador Jeb Bush, hermano del presidente aquí Bush, está. Gobernador del estado de la Florida. Y que supuestamente eso es una denuncia que todavía está bajo cuestionamiento. Sí, le están restando credibilidad. Dice que querían ponerle un camión cargado de explosivos. Tipo Oklahoma. No, porque estaban mezclando nombres árabes. Sí, pero con un sistema oklahomanese. Sí, pero si se van por el lado del Oklahoma, resulta que son norteamericanos. Sí, ¿verdad? por eso te estoy diciendo como que no hay compatibilidad en la cuestión, ¿no? El sistema que usan los árabes me parece que es diferente, ¿no? El método. Yo no sé, yo no descartaría nada. No, en lo absoluto. Porque yo estoy convencido de que Estados Unidos en este momento es una sociedad en crisis, en donde lo del anthrax
no se sabe lo que pasó. Y allí ha habido de todo, incluyendo un muerto, que es un científico, profesor de Harvard, nada menos. Pero que obviamente estaba ligado al misterio de la distribución del anthrax como arma política de terror. Y entonces eso es un frente interno que está ahí. Eso no está resuelto. De ahí volamos entonces, arquitecto, a la Argentina. Dice, miles de personas protestan en Buenos Aires, Argentina, contra el nuevo gobierno. Bueno, lo que le dejó al que se fue no fue poca cosa, ¿no? Que se lo dejaron a su vez a él. Sí, y entonces, claro, ¿qué pasa? Que él no puede soltar el acceso a los recursos que estaban congelados en los bancos de los ahorros, por el temor de que todo el mundo tienda a sacarlos físicamente de la Argentina. Pero si no afloja con eso, yo creo que de momento se va a caer él también. Si no abre el corralito. Y además, por otro lado, el Fondo Monetario dice, las diferencias entre el Fondo Monetario y la Argentina están lejos de solucionarse, pero claro que tiene que estar lejos, porque el Fondo Monetario impuso todo aquello, ¿no?, para propiciar el apoderamiento de la economía argentina, que le era dable apoderarse, ¿no? Para eso pusieron a Domingo Cavallo, para que vigilara todas las aplicaciones de todo aquello. Y entonces a la hora de no, en el Fondo Monetario dice, yo no fui que dije nada de eso fueron ellos que se inventaron y se lavaron las manos. Bueno, ahora se ha armado ese tremendo lío, pero el Fondo Monetario dice que no va a aflojar un centavo. Con lo cual le están dejando aquello a su suerte. Absoluto. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, las tropas de Estados Unidos llegan a Filipinas ahora. Sí, para perseguir un movimiento que musulmán en las Filipinas. Si siguen por ahí, van a extenderse demasiado. Vamos a ver, y mientras tanto se nos terminó el tiempo por esta semana y por hoy, de modo que nos despedimos hasta la próxima semana. Si Dios así lo permite, les hablamos Leopoldo Espaillat Nanito y Roger Ogando.